Miren, en la primera parte vamos a estar recordando algunos aspectos importantes de lo que es el círculo, la circunferencia y algunos temas que se ven en lo que es quinto grado. Tenemos aquí primero la representación de la circunferencia es el borde, lo que está dentro del círculo. Luego tenemos el radio es la línea que va del centro del círculo a cualquier punto sobre la circunferencia. No necesariamente tiene que ser igual a esta, es decir, puede ir en cualquier dirección, siempre y cuando reúna las condiciones de que vaya del centro a cualquier punto sobre la circunferencia. Luego tenemos el diámetro. El diámetro es la línea que atraviesa al círculo pasando por su centro. Es decir, toca a la circunferencia en dos puntos y pasa por el centro. Esa es una condición para que sea el diámetro. Si observamos aquí, por deducción, observamos que el radio es la mitad de lo que sería el diámetro. Si el radio yo lo prolongo hasta este sector, hasta esta parte que atraviesa el círculo completamente, se me convertiría en un diámetro. Entonces es un detalle que hay que tomar en cuenta porque a veces los estudiantes lo olvidan, ¿no? y te pueden proponer un ejercicio, un problema donde te dan el diámetro y uno lo que necesita en las fórmulas es el radio. Entonces simplemente si te dan el diámetro se divide entre 2 y se obtiene. También aquí tenemos algunas fórmulas que se estudian para lo que es calcular la longitud de la circunferencia y la que vamos a utilizar para el área del círculo. ¿Qué es esto de longitud de la circunferencia? Imaginemos la circunferencia como una cuerda de forma circular. Si yo pudiera cortar esa cuerda por aquí, en cualquier parte, y extenderlo, se me convertiría en una medida lineal. Es decir, también se puede medir. Sin embargo, yo no puedo utilizar una regla común y corriente para medir la longitud de la circunferencia. Tampoco puedo utilizar un transportador, ya que con el transportador lo que estoy midiendo es amplitud de un ángulo. En este caso, para calcular la longitud de la circunferencia, es decir, qué tan larga es esta circunferencia, voy a utilizar esta fórmula. Esta fórmula me plantea lo siguiente, que la longitud de la circunferencia se calcula multiplicando 2 veces el valor de pi por la medida del radio. Luego vamos a aclarar a qué se refiere eso del valor de pi. Luego aquí tenemos el área del círculo. Para el área del círculo, cuando hablamos del área del círculo, estamos hablando de todo el espacio plano que cabe dentro de la circunferencia. Todo esto de aquí dentro. Todo eso es el área. Recordemos que el área estamos hablando de espacios planos. Y también es importante recordar que se mide en unidades cuadradas. Para el área del círculo utilizamos la fórmula pi por r al cuadrado. En este caso, aquí aclaramos qué cosa es esto de pi. Pi es una constante cuyo valor es 3.14 y otro sinnúmero de decimales. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar solamente 2 decimales. Lo vamos a dejar hasta la centésima, ya que su valor es bastante amplio. Entonces vamos a dejarlo en 3.14 para trabajar esa variable con referencia al valor de pi. Así pues que aquí tenemos la fórmula básica para los temas que vamos a desarrollar. Vamos a utilizar bastante lo que es longitud de circunferencia y también área del círculo. A continuación vamos a trabajar un ejercicio, un problema referente al tema que estamos desarrollando. Tenemos lo que plantea aquí el problema. Un aspersor describe un círculo de 2.5 metros de radio. ¿Cuál es el área que logra irrigar? Aquí tenemos lo que es la representación de lo que nos plantea el problema. Sabemos que un aspersor no es aquel aparato que se utilizan para regar en los jardines, en los hogares. Imaginemos que el aspersor está ubicado aquí y que el chorro de agua describe un círculo que tiene 2.5 metros de radio. La pregunta es, ¿qué área logra irrigar el aspersor? Vamos a trabajar estos ejercicios en 3 partes. Primero vamos a extraer lo que son los datos, lo que nos brinda el problema para su resolución.
El dato básico importante en estos ejercicios es el radio. Aquí nos indica que el radio es de 2.5 metros. El otro dato que siempre vamos a estar utilizando es el valor de la constante pi. Sabemos que ya lo habíamos explicado en el video anterior. Vamos a utilizar el valor de 3.14. También para aclarar qué cosa o de dónde resulta el valor de pi. ¿Por qué 3.14? Este valor resulta de dividir lo que es la longitud de la circunferencia entre su diámetro. Independientemente del tamaño de la circunferencia, si yo divido lo que es su longitud entre la medida del diámetro, siempre va a ser el mismo valor, 3.14, lógicamente un mayor número de decimales, pero nosotros lo vamos a trabajar ahí. Entonces, de ahí resulta el valor de pi, de dividir lo que es el diámetro de dividir lo que es la longitud de la circunferencia entre la medida del diámetro. La siguiente parte que vamos a trabajar es la fórmula. Vamos a ver qué fórmula la vamos a utilizar. En este caso, como estamos hablando de área del círculo, recordemos que la fórmula es pi por el radio al cuadrado. Entonces, con esa fórmula nosotros vamos a resolver este ejercicio. La siguiente parte es ya propiamente el cálculo, es decir, el desarrollo de la fórmula. En este caso vamos a ir sustituyendo los valores de las variables que tenemos por su valor numérico. Tendría aquí entonces primeramente pi, su valor es 3.14 por el radio al cuadrado. El valor del radio en este caso es 2.5 metros al cuadrado. Lo siguiente es desarrollar esta parte, donde nos indica que el radio está al cuadrado. Primero resolvemos esa parte para luego dar continuidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto de 2.5 al cuadrado? Quiere decir que esta cantidad, este dato se va a multiplicar por sí mismo. Es decir, se va a repetir dos veces esa cantidad en una multiplicación. Tendría entonces 2.5 metros por 2.5 metros. Es decir, la cantidad se repite dos veces en una multiplicación. Es importante también recordar lo que son las unidades de medida. No olvidemos eso, siempre las unidades de medida. Luego seguimos desarrollando y tendríamos que, al multiplicar luego 2.5 metros por 2.5 metros, el resultado es 6.25 metros cuadrados. En esta parte pues no vamos a trabajar lo que es la explicación de la multiplicación, porque ya hemos estudiado lo que es el tema de multiplicación de números decimales. Entonces aquí solo multiplicamos dos números decimales y el resultado es 6.25. Al multiplicar las unidades de medida también tenemos metro por metro, metros cuadrados. Eso es importante también, las unidades de medida cuando existen se multiplican. Luego aquí ya solo nos resta multiplicar el valor de pi por lo que fue el producto del radio al cuadrado, teniendo como resultado final 19 enteros, 625 milésimas metros cuadrados, o de una manera más sencilla, más común, 19.625 metros cuadrados. Lógicamente allí ya lo único que nos resta es redactar la respuesta, que pues, como ven, por cuestiones de espacio pues no me cae aquí, tampoco quiero hacer un desorden por acá. Entonces vamos a llevarlo de esa manera, pero siempre es importante no olvidar redactar la respuesta. Tenemos entonces las tres partes que vamos a trabajar: la resolución de problemas con fórmulas, los datos, luego la fórmula, porque no solamente puede haber una fórmula en un determinado tema, puede haber varias fórmulas que me permitan resolver el ejercicio. Sin embargo, de acuerdo a los datos que yo tenga, voy a observar qué fórmula me facilita la resolución del problema.
En este caso, datos, fórmula y luego el cálculo o desarrollo. Bueno, estamos hablando de lo mismo, que ya es donde yo vengo a desarrollar la fórmula y a resolver cada paso de ella. En este caso, resolviendo este problema, tendríamos ahí, de acuerdo a la pregunta, nos dice cuál es el área que logra irrigar. Tendríamos entonces, el área que logra irrigar el aspersor es de 19.625 metros cuadrados. Y de esta manera resolvemos lo que son problemas o ejercicios con respecto al área del círculo. Vamos más adelante a estar trabajando con un problema en el cual no nos dan el dato del radio, sino el diámetro. Recordemos que el diámetro, para obtener el radio, simplemente se divide entre 2. Que el diámetro es el doble del radio. Entonces, pues vamos a trabajar uno que nos plantea esa situación para observar que no es mayor complicación su resolución, utilizando los mismos procedimientos. A continuación vamos a trabajar un problema en el cual no nos dan el dato del radio, sino que nos plantean el diámetro. Recordemos que el diámetro es el doble del radio, entonces en los datos que yo necesito es fundamental el radio. Entonces, como aquí no me lo dan, por lógica voy a deducir que como el diámetro es el doble del radio, el radio entonces es la mitad. Si el diámetro me dice es 20, lógicamente el radio es la mitad, sería 10. Comenzamos igual, vamos a tomar los datos, ya lo hablábamos, en este caso nos dan el diámetro es 20 metros. De aquí deducimos que como el radio es la mitad, entonces el radio sería de 10 metros. Y luego tenemos el valor de pi, que ya sabemos, 3.14. Otro aspecto que a veces los estudiantes en el cual tienden a confundirse, que cuando ven muchos datos, los quieren usar todos. Ven el diámetro, ven el radio, ven pi, si es un polígono, le dan el número de lado, etc. Y ellos quieren que todo número que esté en el problema lo utilicen, y no necesariamente. En este caso, la fórmula nos plantea lo siguiente. El área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, la fórmula me dice qué es lo que voy a utilizar. ¿Qué voy a utilizar de estos datos? El valor de pi y el valor del radio. El diámetro no me lo pide, entonces no lo voy a utilizar. Voy a guiarme por lo que la fórmula dice. No necesariamente todos los datos que aparecen ahí los voy a utilizar. La fórmula me va a decir qué es lo que voy a trabajar. A continuación vamos ya sustituyendo. Tendría entonces 3.14, que es el valor de pi, por el radio al cuadrado. Recordemos que cuando le vamos al cuadrado quiere decir que ese número se va a utilizar 2 veces en una multiplicación, el mismo número. Vamos desarrollando, primero desarrollamos esa parte. Aquí se multiplica 10 metros por 10 metros. De esa manera lo estoy elevando al cuadrado. Aquí ya elevo al cuadrado. Utilizo la cantidad 2 veces en una multiplicación. Luego aquí tendría 3.14 por el producto de esto, que es 10 por 10 es 100, metros por metros, metros cuadrados. Y ahora solo me basta multiplicar el valor de pi por el valor del radio al cuadrado. Tendría entonces que 3.14 por 100 es 314 metros cuadrados. Y de esa manera llegamos a la respuesta. Ahora, el punto siempre que nos queda allí es la redacción de la respuesta. Aquí tenemos la respuesta en datos numéricos, ahora la respuesta siempre hay que redactarla. La pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuál es el área en la cual el caballo puede pastar? Entonces, de acuerdo a la respuesta decimos lo siguiente, de acuerdo al dato que tenemos aquí. El área en la cual el caballo puede pastar es de 314 metros cuadrados. Y de esa manera desarrollamos un ejercicio en el cual no nos dan el dato del radio, sino el diámetro.
Pero ya conociendo que el diámetro es el doble del radio, simplemente lo dividimos entre 2, 20 entre 2 es 10. Y esta ha sido la parte pues de lo que es el tema de área del círculo. En otro video, en otra ocasión, estaré planteando algunos ejercicios para aquellos estudiantes que deseen resolverlo por cuenta propia, dando otras ideas, otras opciones, planteando un poco más de análisis. Así que pues de esta manera concluimos la parte de área del círculo.